Muy buenas tardes, profesora. Espero se encuentre bien. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Mecánica y nuestro grupo está conformado por Natacha Ramírez, Juan Diego Ramírez, Armando Alviares y mi persona, Carlos Sánchez. Yo le voy a hablar sobre el contexto del caso. Para iniciar nuestro análisis, nos enfocaremos en el contexto operativo y el diagnóstico de la falla. Actualmente, en el equipo crítico de reacción de la planta, las piezas mecánicas están sufriendo un deterioro prematuro de carácter catastrófico. Este año es tan severo que ocurre a plazo de pocos días tras cada reemplazo de una pieza. El material actual es el acero estructural al carbono, específicamente el ASTM A36. Al inspeccionarlo, el síntoma que encontramos es la presencia de picaduras profundas y cavitación química y una pérdida masiva de sección transversal provocada por un picado intensivo. Al estar en un entorno de alta demanda, estas fallas no programadas generan pérdidas de producción extremas y riesgos operacionales inaceptables. Frente a esta situación, nuestra propuesta de ingeniería es un rediseño de material planteando la situación definitiva por la superaleación de base níquel Hastel C276. Ahora, para entender exactamente por qué el acero original falla de esta manera, pasemos a analizar su parte química. Al evaluar la química y la degradación del acero A36, nos encontramos con dos grandes vulnerabilidades. La primera es la ausencia de una capa pasiva. Este acero se compone principalmente de un 98% de hierro, junto con pequeñas cantidades de carbono y manganeso. Sin embargo, carece en su totalidad de elementos protectores como el cromo y el níquel. En la metalurgia sabemos que sin un contenido mínimo de cromo superior al 10.5%, el material es completamente incapaz de formar una película pasiva autocorrosiva de óxido protector, lo que deja la matriz férrica totalmente expuesta a la oxidación directa. La segunda vulnerabilidad es la cinética de disolución anódica. Al no tener una barrera que lo proteja, el proceso electroquímico disuelve activamente la matriz del hierro. El producto de esta reacción es un óxido de hierro hidratado. El gran problema técnico de este óxido es que resulta ser poroso y poco adherente. En lugar de proteger la pieza, actúa como una esponja, permitiendo que el electrolito corrosivo atraviese superficie y continúe atacando sin descanso a las capas más profundas de este material. Ok, para continuar con el análisis de nuestro caso de estudio en el área de la ingeniería mecánica, debemos detenernos en el diagnóstico químico de la falla. Como planteó mi compañero, la máquina presenta un deterioro prematuro en los materiales, en sus componentes metálicos. ¿Ok? Al notar que el reemplazo continuo de las piezas no detiene el problema, descartamos por completo la falla puramente mecánica por fricción o carga. Estamos ante un fenómeno de corrosión acelerada en el acero al carbono original, ASTM A36 y AISI 1020. Esto es un proceso electroquímico que el metal sufre por una reacción de oxidación no deseada, donde pierde electrones y compromete su integridad estructural. Para analizar este problema del laboratorio químico, debemos explicar cómo responden tres variables críticas ante el material. La primera es la humedad ambiental como electrolito. Aquí la condensación sobre la superficie del acero al carbono crea un medio acuoso que une microzonas anódicas y catódicas, lo que permite el flujo continuo de los electrones y el inicio de la oxidación del hierro. 2. El pH del entorno y su efecto en la capa pasiva. El contacto con los fluidos del proceso alteran el pH local. Bien, aquí un medio ácido disuelve la débil película protectora del acero A36. Esto lo deja expuesto a una velocidad de corrosión altamente agresiva.
Y por último, los vapores químicos como agentes de picado. Los vapores presentes en la planta depositan contaminantes que penetran directamente en las microgrietas del metal. ¿Ok? Eso genera la corrosión localizada por picadura y esto provoca la pérdida acelerada de la masa. Al evaluar esas tres variables, nos permite determinar la causa raíz del fallo y también justifica técnicamente el cambio del material hacia una superaleación como lo es el Hastelloy C276, que tiene la composición química necesaria, tiene la composición química necesaria para soportar esos tres factores negativos. Una vez identificadas las variables ambientales y químicas como el pH y los electrolitos presentes, es momento de pasar a la práctica de laboratorio para evaluar el comportamiento real del metal. Para abordar nuestro caso de corrosión en la máquina industrial, el método de laboratorio idóneo para que aplicaremos se basa en ensayos electroquímicos, específicamente en curvas de polarización potenciodinámica. ¿En qué consiste este ensayo? Colocaremos una muestra de material metálico sumergida en una celda con el fluido o ambiente químico extraído de la planta, mediante un instrumento llamado potenciostato. Aplicamos un barrido de potencial eléctrico o medimos la corriente resultante. ¿Para qué nos sirve y qué información nos revela esta práctica profesional? Determina la velocidad de corrosión. Nos permite simular en cuestión de minutos o horas un proceso de degradación que en cuestiones reales tardaría meses, midiendo con presión qué tan rápido se está perdiendo el material. Evalúa la susceptibilidad al picado, corrosión localizada. Nos indica el potencial exacto en el que la capa protectora del metal se rompe, lo cual explica por qué las piezas fallan estructuralmente de forma prematura. Monitorea la fenomenología de superficie. Al igual que en los ensayos de espectro de emisión, donde la interacción energética del electrón revela la naturaleza química del elemento, como vemos en las pruebas de excitación a la llama, del laboratorio de química general. Las curvas potenciodinámicas miden la respuesta de los electrones en la interfaz metal-solución ante un estímulo energético. En resumen, esta técnica de laboratorio nos brinda datos directos sobre la cinemática del deterioro, transformando una sospecha visual en un diagnóstico cuantitativo del fenómeno de corrosión. Le doy pase a mi compañero, quien explicará cómo esta información de laboratorio nos permite tomar decisiones de ingeniería para solucionar problemas en la planta. Gracias por su atención. Después de hacer el análisis de falla forense con el material de la máquina, encontramos que está hecha, como le han dicho a mis compañeros anteriormente, está hecha con acero ASTM de tipo A36. Este es un acero no altamente corrosivo. Lo que pasa es que la máquina, al verse en circunstancias de vapores químicos, de el tipo de ambiente en el que trabaja la máquina, el que es sometida, no es el material correcto para este caso. ¿Sí? Encontramos que el acero ASTM es un tipo de acero que pierde aniones de una forma muy fácil y más bajo los vapores químicos que se es sometido. Su pérdida es masiva y por esto mismo el material se oxida y hay que estarlo en mantenimientos semanales, los que generan, por supuesto, un gasto en la persona que hace el mantenimiento, ¿sí? El técnico, en este caso, pues, el mismo ingeniero mecánico, genera gastos en el cambio de la pieza del material, ¿sí? Estar cambiando esa pieza cada 2-3 semanas es un costo elevado. Incluso donde la semana de trabajo es productiva, vemos involucrados que la pieza se debe cambiar cada semana. Bueno, el hecho de cambiar el material por el que se ha conversado es el Hastelloy de tipo C276. Este es un material que está compuesto por 57% níquel,
16% cromo, 16% de Mozilla Bay y 4% de tungsteno. A pesar que es un material sumamente caro, aseguramos de forma inmediata que la máquina no se va a ver afectada en tanto tiempo. Aseguramos mínimo una efectividad de la máquina, un tiempo útil de aproximadamente 10 años. Exponiendo el material como el Hastelloy C276 en las pruebas de laboratorio sometidas, ¿sí? Encontramos que se deben tener en cuenta recomendaciones, ¿sí? Como por ejemplo trabajar con un tipo de soldadura tipo TAC. Es una soldadura esencial para que no se generen gases intermitentes y descompongan a su vez no tanto la pieza, sino la máquina en general. Encontramos también en una recomendación hacia el cliente que el tipo de pieza, al tener como recomendación al cliente, encontramos que tener la pieza 4% de tungsteno y 16% de motlio bueno, ¿sí? Encontramos que es una pieza altamente correcta debido a que su capacidad de fisuración por temperaturas y corrosión térmica bajo la presión, la tolerancia que soporta la pieza es perfecta, ¿sí? O sea, aseguramos que la pieza puede durar un tiempo estimado de 10 años mínimo, ¿sí? De igual manera, encontramos diferentes modelos, como lo podemos apreciar con lo que sería el modelo de vida útil, que calculamos los milímetros que se desgastan por año, ¿sí? Encontramos que la pieza es perfectamente buena, ya que serían nada más 20 milímetros por año, lo que genera prácticamente un desgaste mínimo. Su corrosión, nula, a su vez. Otra de las recomendaciones que se le puede dar al cliente es a la hora del resto de la máquina, ¿sí? Para asegurar un mantenimiento predictivo, podemos decir que varias de las piezas que también están sometidas al exterior se pueden hacer protegerlas, ¿sí? Bajo el estaño, que también es un material que ayuda fácilmente a evitar la corrosión debido a las zonas muertas que tiene la máquina, ¿sí? También el análisis de costo-beneficio, encontramos que por supuesto el acero es un material altamente accesible, a diferencia de lo que es el Hastelloy, ¿sí? Pero, como lo mencioné anteriormente, el tiempo que tiene de vida útil la pieza es muchísimo mayor la de Hastelloy. Por este mismo motivo es el material que se recomienda cambiar la pieza. A su vez, aseguramos que, por ejemplo, el momento de las paradas no programadas, donde la máquina se ve afectada por la misma pieza que se estaba corrigiendo, que es el acero de tipo ASTM A36, ¿sí? Estas correcciones se realizan y encontramos que la máquina ahora sí podrá trabajar de forma continua con la pieza cambiada por el Hastelloy, ¿sí? A su vez, recomendamos y aseguramos de igual manera que la pieza cambiada del Hastelloy, ¿sí? Va a tener una durabilidad de 3.5, que es una seguridad del cliente, ¿sí? Y por este mismo motivo es que, y principalmente a la ingeniería se le debe a la ingeniería por parte de la química se le debe principalmente la consideración de la pieza, ¿sí? Al ver que corregir la pieza simplemente con un cambio térmico no hubiera sido efectivo, y igualmente mantendríamos que la pieza se correría en aproximadamente mes y medio con una capacidad de trabajo mínima.